22. Parestesias e hipoestesia. La sensación somática normal refleja un proceso de vigilancia constante, de lo cual llega escasa información a la conciencia en condiciones normales. En cambio, los trastornos en la sensación, sobre todo cuando se experimentan como dolorosos, son alarmantes y dominan la atención de quien los padece. El médico debe ser capaz de identificar las sensaciones anormales con base en la forma en que son descritas, conocer el tipo y el sitio probable de origen, así como reconocer las implicaciones de esto. El dolor se describe por separado en el capítulo 10. Síntomas positivos y negativos. Los síntomas sensitivos anormales se dividen en dos categorías, positivos y negativos. El síntoma positivo prototípico es la sensación de hormigueo, alfileres y agujas. Otros fenómenos sensitivos positivos son prurito, alteraciones en las sensaciones que se describen como picazón, molestia en forma de banda, sensaciones de descarga como un relámpago, lancinantes, dolorimiento, punción, torsión, tracción, opresión, quemadura, de choque eléctrico o sensaciones burdas. Estos síntomas suelen ser dolorosos. Los fenómenos positivos se deben a ráfagas de impulsos generados en sitios en los que existe una disminución del umbral o una mayor excitabilidad a lo largo de una vía sensitiva, ya sea periférica o central. La naturaleza y la intensidad de la sensación anómala experimentada dependen del número, la frecuencia, el momento y la distribución de los impulsos ectópicos, así como del tipo y la función del tejido nervioso en el que se originan. Debido a que los fenómenos positivos representan un exceso de actividad en las vías sensitivas, no se acompañan necesariamente de hipoestesia durante la exploración. Los fenómenos negativos representan pérdida de la función sensitiva y se caracterizan por disminución o ausencia de sensibilidad, que a menudo se experimenta como entumecimiento, y por datos anormales en la exploración sensitiva. En los trastornos que afectan la sensibilidad periférica, se calcula que debe perderse casi 50% de los axones aferentes que inervan un sitio en particular o bien que hay pérdida de la función antes que se demuestre un déficit sensitivo a través de la exploración clínica. Si la tasa de pérdida es lenta, el paciente podría no detectar la pérdida de sensibilidad cutánea y podría ser difícil demostrarla en la exploración física, incluso aunque pocas fibras sensitivas se encuentren funcionales. Si es muy rápida, por lo general son muy palpables los fenómenos positivos y negativos. La disfunción sensitiva subclínica se puede mostrar mediante estudios de la conducción de nervios sensitivos o con potenciales evocados somatosensitivos. Si bien los síntomas sensitivos pueden ser positivos o negativos, los signos sensitivos en la exploración siempre constituyen una indicación de fenómenos negativos. Terminología. Parestesias y disestesias son denominaciones generales que se utilizan para denotar síntomas sensitivos positivos. Es típico que la palabra parestesia aluda a la sensación de hormigueo o de picazón, pero puede incluir una amplia gama de otras sensaciones anormales, excepto dolor. A veces se implica que se perciben de manera espontánea sensaciones alteradas. El término más general disestesias abarca todos los tipos de sensaciones anormales entre las que se incluyen las dolorosas, independientemente de que un estímulo resulte evidente. Otro grupo de denominaciones tiene relación con anomalías sensitivas que se encuentran en la exploración. La hipoestesia o hipoestesia se refiere a reducción de la sensación cutánea a un tipo de valoración específica, como presión, tacto leve y estímulos cálidos o fríos. Anestesia se refiere a ausencia completa de la sensación en la piel para los mismos estímulos más la punción y la hipoalgesia o analgesia alude a una reducción o ausencia en la percepción del dolor, nocicepción. Hiperestesia significa dolor o gran sensibilidad por reacción al tacto. De forma similar, la alodinia describe la situación en la que un estímulo que normalmente es indoloro, una vez percibido, se experimenta como doloroso, incluso como insoportable. Un ejemplo es la percepción de una sensación dolorosa al aplicar un diapasón vibrante. La hiperalgesia denota un dolor intenso por reacción a un estímulo levemente dañino y el término hiperpatía se utiliza en un sentido amplio para englobar todos los fenómenos descritos por la hiperestesia, la alodinia y la hiperalgesia. En la hiperpatía, el umbral para un estímulo doloroso está aumentado y la percepción se encuentra diferida, pero una vez que se siente resulta excesivamente dolorosa. Los trastornos de la sensibilidad profunda, que se originan en los huesos musculares, los tendones y las articulaciones, afectan la sensibilidad propioceptiva, sentido de la posición. Entre sus manifestaciones figuran la inestabilidad, en particular con los ojos cerrados o en la oscuridad, la torpeza o la imprecisión de los movimientos y la inestabilidad de la marcha, que en conjunto reciben el nombre de ataxia sensitiva.
Otros datos habituales, pero no constantes de la exploración corresponden a la disminución o ausencia del sentido de la posición y de la sensibilidad vibratoria y la carencia de reflejos osteotendinosos en las extremidades afectadas. El signo de Romberg es positivo, lo cual indica que el paciente oscila o se cae cuando se le pide permanecer de pie con los pies juntos y los ojos cerrados. En los estados graves de desaferenciación que afectan a la sensibilidad profunda, el paciente no puede caminar ni permanecer en pie sin ayuda, ni siquiera sentado sin apoyo. Se producen movimientos involuntarios continuos, pseudoatetosis, de las manos y dedos extendidos, en especial con los ojos cerrados. Anatomía de la sensibilidad. Los receptores cutáneos se clasifican según el tipo de estímulo que los excita de manera óptima. Consisten en terminaciones nerviosas desnudas, nociceptores, que responden a estímulos que dañan el tejido, y termorreceptores, que responden a estímulos térmicos no dañinos, y terminaciones encapsuladas. Varios tipos de mecanorreceptores, activados por deformación física de la piel. Cada tipo de receptor tiene su propio conjunto de sensibilidades a estímulos específicos, tamaño y distinción de campos receptivos, así como cualidades de adaptación. Las fibras aferentes en los troncos nerviosos periféricos cruzan las raíces dorsales y entran al asta dorsal de la médula espinal, figura 22.1. A partir de ahí, las proyecciones polisinápticas de las fibras más pequeñas, no mielinizadas y pequeñas mielinizadas, que transmiten sobre todo sensación de dolor, prurito, temperatura, sensibilidad y tacto, cruzan y suben en las columnas anterior y lateral opuestas de la médula espinal, a través del tallo encefálico y hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo, para proyectarse al final a la circunvolución postcentral de la corteza parietal, capítulo 10. Esta es la vía espinotalámica o sistema anterolateral. Las fibras de grueso calibre, que conducen la sensibilidad táctil, la sensación de posición y la sinestesia, se proyectan rostralmente en el cordón posterior y posterolateral homolateral de la médula espinal y establecen su primera sinapsis en los núcleos grácilo-cuneiforme de la porción inferior del bulbo raquídeo. Los axones de la neurona de segundo orden experimentan decusación y ascienden por el lemnisco interno, ubicado medialmente en el bulbo raquídeo y en el techo de la protuberancia y el mesencéfalo, con establecimiento de sinapsis en el núcleo ventral posterolateral. La neurona de tercer orden se proyecta a la corteza parietal así como a otras áreas corticales. Este sistema en su conjunto se denomina vía del cordón posterior lemnisco interno, o, simplemente, del lemnisco. Aunque se conocen relativamente bien los tipos y las funciones de las fibras que constituyen los sistemas espinotalámico y del lemnisco, se ha observado que otras muchas fibras, en particular las encargadas de la sensibilidad táctil, de presión y de posición, ascienden con un modelo de distribución difusa, tanto de forma homolateral como contralateral, en los cuadrantes anterolaterales de la médula espinal. Estas características anatómicas explican el hecho de que una persona con una lesión completa conocida de los cordones posteriores de la médula pueda presentar un déficit sensitivo ligero en la exploración clínica. Los estudios de conducción nerviosa y la biopsia nerviosa son medios importantes para investigar el sistema nervioso periférico, pero no para valorar la función o estructura de los receptores cutáneos y terminaciones nerviosas libres, ni de las fibras nerviosas no mielinizadas o poco mielinizadas de los troncos nerviosos. La biopsia cutánea puede usarse para evaluar estas estructuras en la dermis y epidermis. Exploración clínica de la sensibilidad. Los principales componentes de la exploración sensitiva son las pruebas de sensación primaria, dolor, tacto, vibración, posición articular y sensación térmica. Cuadro 22.1. El examinador debe basarse en las respuestas o las reacciones del sujeto y esto complica la interpretación. Ese elemento subjetivo complica la interpretación de la exploración de la sensibilidad. Además, el estudio puede ser limitado en algunos pacientes. Por ejemplo, en el sujeto estuporoso, dicha valoración se limita a observar la rapidez de alejamiento de la parte del cuerpo en que se aplica un pellizco u otro estímulo nocivo. Un aspecto esencial es comparar la respuesta que se produce en un lado del cuerpo con la del lado opuesto. En el paciente alerta pero que no colabora, quizás sea imposible explorar la sensibilidad cutánea. Sin embargo, se obtendrá una idea de la función propioceptiva si se valora la mejor ejecución de movimientos que necesitan equilibrio y precisión. En pacientes con molestias sensitivas, la prueba debe iniciar en el centro de la región afectada y avanzar en forma radial hasta que la sensibilidad se perciba como normal. La distribución de cualquier anormalidad se define y compara con los territorios del nervio radicular y periférico,
figuras 22.2 y 22.3. Algunos pacientes tienen síntomas sensitivos que no se adaptan a una localización anatómica y no se acompañan de alteraciones o solo se encuentran inconsistencias en la exploración. El médico debe considerar si los síntomas sensitivos son una solicitud de ayuda disfrazada con problemas psicológicos o situacionales. El examen sensitivo de un paciente sin molestias neurológicas puede ser breve y consistir en una prueba con pinchazo, contacto y vibración en las manos y pies, además de la valoración de la bipedestación y la marcha, incluida la maniobra de Romberg, capítulo 5-6. La valoración de la bipedestación y la marcha también examina la integridad de los sistemas motor y cerebeloso. Sensibilidad primaria. La sensación de dolor suele explorarse con un alfiler limpio, que luego se desecha. Se pide al paciente que cierre los ojos y preste atención a las características de hormigueo o desagradables del estímulo, no solo a la sensación de presión o táctil que se desencadene. Se ha de hacer un mapa de las zonas de hipoalgesia y proceder en sentido radial desde el lugar con máxima hipoalgesia. La mejor forma de explorar la sensibilidad térmica, tanto al calor como al frío, consiste en usar recipientes pequeños llenos de agua a la temperatura deseada. Otra forma de estudiar la sensibilidad al frío consiste en poner en contacto con la piel del paciente un objeto de metal, como un diapasón a temperatura ambiental. Para valorar las temperaturas calientes, el diapasón u otro objeto de metal puede sumergirse en agua caliente que tenga la temperatura deseada y, a continuación, aplicarse a la piel del paciente. Se debe explorar la apreciación tanto del frío como del calor, ya que los receptores para cada uno de estos estímulos son diferentes. El tacto suele explorarse con un pequeño trozo de algodón o un cepillo de cerdas muy finas, reduciendo al mínimo la presión sobre la piel. En general, es preferible no tocar la piel pilosa, ya que cada folículo está rodeado de múltiples terminaciones sensitivas. El paciente se valora con los ojos cerrados y debe indicar en cuanto perciba el estímulo, además de señalar su localización. La exploración de la posición articular permite conocer la sensibilidad propioceptiva. Se pide al paciente que cierre los ojos y se explora la posición articular en el dedo gordo del pie y en los dedos de las manos. El dedo se sujeta por los lados, distal a la articulación que se examina y se mueve de manera pasiva mientras se estabilizan las articulaciones más proximales. El paciente indica el cambio en la posición o en la dirección del movimiento. Cuando se cometen errores, se deben explorar articulaciones más proximales. Se puede estudiar la sensibilidad postural de las articulaciones proximales, sobre todo las del hombro, pidiendo al paciente que junte los dos dedos índices mientras mantiene las extremidades superiores extendidas y los ojos cerrados. Las personas normales deben ser capaces de realizar esta maniobra de forma bastante precisa con errores de 1 centímetro o menos. El sentido de la vibración se examina con un diapasón oscilador que vibre a 128 Hz. La vibración suele valorarse sobre puntos óseos, comenzando en la parte distal. En los pies, esta se pone a prueba sobre la superficie dorsal de la falange distal de los dedos gordos y en los maleolos de los tobillos, en tanto que en las manos, se prueba dorsalmente en la falange distal de los dedos. Si se detectan anomalías, a continuación se pueden explorar lugares más proximales. Es posible comparar los umbrales de vibración en la misma zona del paciente y el explorador con fines de control de la exploración. Pruebas sensitivas cuantitativas. Hoy en día se dispone de eficaces dispositivos de exploración sensitiva. Las pruebas sensitivas cuantitativas son de especial utilidad para el análisis seriado de la sensibilidad cutánea en estudios clínicos. Las pruebas de umbral para la sensibilidad táctil, vibratoria y térmica constituyen la aplicación de uso más extendido. Sensibilidad cortical. Entre los métodos más utilizados para valorar la función cortical están la discriminación de 2 puntos, la localización táctil y la estimulación simultánea bilateral, así como estudios para detectar grafestesia y estereognosia. Las alteraciones en estas pruebas sensitivas, en presencia de una sensibilidad primaria normal en un paciente despierto que colabora, indican una lesión de la corteza parietal o de las proyecciones talamocorticales. Cuando la sensibilidad primaria está alterada, estas funciones discriminadoras corticales en general también son anormales. Siempre se deben realizar comparaciones entre 2 sitios análogos en ambos lados del cuerpo, puesto que el déficit en el caso de una lesión parietal específica probablemente sea unilateral. La discriminación entre 2 puntos se explora mediante unos calibradores especiales cuyos puntos admiten una separación de 2 milímetros a varios centímetros, los cuales se pueden aplicar de manera simultánea en el lugar donde se intenta explorar.
En la yema de los dedos, un individuo normal puede distinguir en esa ubicación una separación de unos 3 milímetros. La localización del tacto se explora mediante la presión ligera con la punta del dedo del explorador, para lo cual se pide al paciente, que permanece con los ojos cerrados, identificar el lugar del contacto. La estimulación simultánea bilateral de lugares análogos, por ejemplo, el dorso de ambas manos, puede realizarse con el fin de establecer si la percepción del contacto se extingue de forma sistemática en un lado. Extinción u omisión. La grafestesia describe la habilidad de reconocer con los ojos cerrados letras o números trazados con la punta del dedo del explorador en diversas partes del cuerpo. Suele compararse la palma de una mano con la del lado contrario. También en este caso la comparación entre ambos lados es crucial. La incapacidad de reconocer los números o las letras trazados se denomina agrafestesia. La estereognosia es la habilidad de identificar objetos comunes mediante la palpación, con reconocimiento de su forma, textura y tamaño. Los objetos comunes habituales son los mejores para explorarla, como una llave, un clip para papel o unas monedas. Los sujetos con estereognosia normal deben ser capaces de distinguir una moneda de 10 centavos de una de 1 centavo y una de 5 centavos de otra de 25 centavos sin mirar. Se permite a los pacientes que toquen el objeto solo con una mano cada vez. Si no pueden identificarlo con una mano, se debe colocar el objeto en la otra para comparar. Cuando una persona no puede identificar objetos comunes y monedas con una mano, pero puede hacerlo con la otra, se dice que tiene estereognosia de la mano con la que no reconoce los objetos. Localización de las anomalías sensitivas. Los síntomas y los signos sensitivos pueden deberse a lesiones en casi cualquier nivel del sistema nervioso, desde la corteza cerebral hasta los receptores sensitivos periféricos. La forma más importante de localizar su origen consiste en observar la distribución y la naturaleza de los signos y los síntomas sensitivos. La extensión, área, configuración, simetría, calidad e intensidad son elementos esenciales que deben identificarse durante la exploración. Las disestesias sin datos sensitivos en la exploración pueden resultar difíciles de interpretar. Cabe señalar el hecho de que una disestesia con hormigueo de distribución en zonas periféricas, manos y pies, puede ser de origen sistémico, por ejemplo, consecutiva a hiperventilación, o quizá haber sido inducida por un fármaco, como el diurético acetazolamida. Las disestesias distales también pueden ser manifestaciones de una polineuropatía en evolución o anunciar una mielopatía, como un déficit de vitamina B12. En ocasiones, las disestesias distales no tienen una base definible. En cambio, las disestesias cuya distribución corresponde al territorio específico de un nervio periférico denotan una lesión de ese tronco nervioso. Por ejemplo, las disestesias restringidas al quinto dedo y a la mitad adyacente del cuarto dedo de una mano apuntan de manera fiable al trastorno del nervio cubital, más a menudo al nivel del codo, nervio y raíz. En las lesiones focales de troncos nerviosos es fácil trazar un mapa de las anomalías sensitivas que por lo general tienen límites definidos, figuras 22.2 y 22.3. Las lesiones de la raíz, radiculares, a menudo se acompañan de dolor profundo y sordo sobre el trayecto del tronco nervioso relacionado, con la compresión de una quinta raíz lumbar, L5, o primera sacra, S1, como en el caso de rotura de un disco intervertebral. La ciática, dolor radicular relacionado con el tronco del nervio ciático, es una manifestación frecuente. Capítulo 14. En el caso de una lesión que afecta una sola raíz, el déficit sensitivo puede ser mínimo o nulo debido a que los territorios de raíces adyacentes se superponen bastante. Las mononeuropatías aisladas suelen producir síntomas más allá del territorio inervado por el nervio afectado, pero las anomalías en la exploración física suelen circunscribirse a límites anatómicos apropiados. En múltiples mononeuropatías, ocurren síntomas y signos en territorios definidos inervados por diferentes nervios individuales y, a medida que se afectan más nervios, pueden parecerse a una polineuropatía si hay confluencia de las deficiencias. En el caso de las polineuropatías, los déficits sensitivos casi siempre son graduales, distales y tienen una distribución simétrica. Capítulo 438. Las disestesias, seguidas de entumecimiento, comienzan en los dedos de los pies y ascienden de forma simétrica. Cuando aquellas llegan a las rodillas por lo regular también han aparecido en las puntas de los dedos. El proceso al parecer depende de la longitud del nervio y el déficit suele describirse como de tipo calcetín guante. La afectación de las dos manos y los pies también se presenta con lesiones de la raíz cervical superior del tronco encefálico,
pero entonces se podrá identificar un nivel superior de la alteración sensitiva en dicho tronco y puede haber otros signos de una lesión central, como alteración del esfínter o signos de una lesión de neurona motora superior, capítulo 21. Aunque la mayor parte de las polineuropatías es pansensorial y afecta todas las modalidades de la sensación, tal vez aparezca disfunción sensitiva selectiva según el tamaño de la fibra nerviosa. Las polineuropatías de fibras pequeñas se caracterizan por disestesias urentes, dolorosas, con reducción de la sensación a la punción y a la temperatura, pero sin afectar la sinestesia, la función motriz y los reflejos osteotendinosos. La sensación al tacto se altera de manera variable. Cuando está ilesa, el patrón sensitivo se designa como característico de disociación sensitiva. La disociación sensitiva puede presentarse también con lesiones de la médula espinal. Las polineuropatías de fibras de gran tamaño se caracterizan por déficit de la sensación de vibración y posición, desequilibrio, abolición de reflejos tendinosos y disfunción motriz variable, pero conservación de la mayor parte de la sensación cutánea. Cuando se presentan, las disestesias tienden a tener características de hormigueo o de distribución en banda. La neuronopatía sensitiva, o ganglionopatía, se caracteriza por hipoestesia difusa pero asimétrica de una manera que no depende de la longitud, por lo cual puede ocurrir en la porción proximal o distal y en extremidades superiores o inferiores, o en ambas. Con el tiempo, el dolor y el entumecimiento avanzan a la ataxia sensitiva y la alteración de todas las modalidades sensitivas. Este trastorno suele ser de origen paraneoplásico o idiopático, capítulos 90 y 438, o relacionado con una enfermedad autoinmunitaria, en particular el síndrome de Sjögren. Médula espinal. Capítulo 434, si ocurre sección transversal de la médula espinal, toda la sensación se pierde por debajo del nivel de la sección transversal. Asimismo, se pierde la función vesical e intestinal, lo mismo que la función motriz. La hemisección lateral de la médula espinal origina el síndrome de Brown-Sequard, con analgesia y pérdida de la sensación de la temperatura en la parte contralateral y de la sensibilidad propioceptiva y de la fuerza en la parte ipsolateral por debajo de la lesión. Figuras 22.1 y 434.1. A veces se acompaña también de dolor o hiperestesia ipsilaterales. El entumecimiento o las parestesias en ambos pies pueden surgir por una lesión en la médula espinal. Esto es muy probable cuando el nivel superior de la pérdida sensitiva se extiende al tronco. En caso de estar afectadas todas las extremidades, la lesión quizás se encuentra en la región cervical o en el tronco encefálico, a menos que la causa sea una neuropatía periférica. El encontrar signos de neurona motora superior, capítulo 21, respalda una lesión central. Una banda hiperestésica sobre el tronco sugiere el nivel de la afectación. Una pérdida sensitiva disociada refleja la alteración del haz espinotalámico en la médula espinal, sobre todo cuando la deficiencia es unilateral y tiene un nivel superior en el tronco. La afección del haz espinotalámico bilateral ocurre con lesiones que afectan el centro de la médula espinal, como en la siringomielia. Hay un déficit sensitivo disociado con alteraciones en la apreciación de la función y la temperatura, pero se conserva relativamente la sensibilidad al tacto leve, la propiocepción y la vibración. La disfunción de las columnas posteriores en la médula espinal o de la zona de entrada en la raíz posterior origina una sensación de distribución en banda alrededor del tronco o de opresión en una o más extremidades. La flexión del cuello a veces induce una sensación semejante a un choque eléctrico que irradia por el dorso y hacia las extremidades inferiores, signo del Hermite. En pacientes con una lesión cervical que afecta las columnas posteriores, por ejemplo, por esclerosis múltiple, espondilosis cervical o irradiación reciente a la región cervical, tronco del encéfalo. Los trastornos sensitivos cruzados, en los cuales un lado de la cara y el lado opuesto del cuerpo resultan afectados, se localizan en la parte lateral del bulbo raquídeo. Aquí, una lesión pequeña puede dañar tanto al haz trigémino descendente lateral, como a las fibras espinotalámicas ascendentes que inervan la extremidad superior opuesta, la extremidad inferior y la mitad del tronco. Véase síndrome medular lateral figura 419-7. Una lesión en el techo de la protuberancia anular y del mesencéfalo, donde emergen los haces del lemnisco y espinotalámico, produce una pérdida pansensorial en la parte contralateral, tálamo. Las alteraciones semisensitivas con entumecimiento y sensación de hormigueo desde la cabeza hasta los pies suelen ser de origen talámico, pero pueden originarse en la región parietal anterior. Si son de inicio súbito, es probable que la lesión se deba a un accidente vascular cerebral pequeño, infarto lagunar, sobre todo si se circunscribe al tálamo.
En ocasiones, en el caso de lesiones que afectan el núcleo ventral posterolateral o la sustancia blanca adyacente, sobreviene un síndrome de dolor talámico, también denominado síndrome de Dejerin-Roussy. El dolor unilateral inexorable y persistente a menudo se describe con características intensas. Corteza. En las lesiones del lóbulo parietal, tanto de la corteza como de la sustancia blanca subyacente, los síntomas más notables son la agnosia de la mitad contralateral del cuerpo, la falta de atención de la misma localización y la tendencia a no utilizar la mano y brazo afectados. En la valoración de la corteza sensitiva, discriminación de 2 puntos, grafestesia y otros, a menudo se detectan anomalías, pero la sensibilidad primaria suele estar intacta. El cuadro clínico inicial de un infarto parietal anterior puede ser un síndrome pseudotalámico con déficit hemilateral cruzado de la sensibilidad primaria desde la cabeza hasta los dedos del pie. También pueden aparecer disestesias o zonas de insensibilidad y, en raras ocasiones, un estado doloroso, convulsiones sensitivas focales. En general, este tipo de convulsiones son consecuencia de lesiones en el área de la circunvolución postcentral o la precentral. El síntoma principal es el hormigueo, pero pueden aparecer sensaciones más complejas, por ejemplo, de apremio o prisa, de calor o de un movimiento que no es detectable. Es típico que los síntomas sean unilaterales, suelen comenzar en el brazo o la mano, el rostro o los pies y a menudo se diseminan de una manera que refleja la representación cortical de diferentes partes corporales, como en una marcha jacksoniana. La duración de las convulsiones es variable, pueden ser transitorias, duran únicamente algunos segundos, o persisten durante 1 hora o más. Las manifestaciones motrices focales pueden sobrevenir, a menudo generalizándose con pérdida de conocimiento y espasmos tónico-clónicos. Síntomas psicógenos. Muchas veces los síntomas sensitivos son de origen psicógeno, en ocasiones son generalizados y otras tienen límites anatómicos que dificultan su explicación neurológica, por ejemplo, circunferencial a nivel de la ingle o el hombro o bien alrededor de cierta articulación. A menudo, se trata de dolor, pero la naturaleza e intensidad de cualquier alteración sensitiva son variables. El diagnóstico no debe ser de exclusión, sino con base en los hallazgos sugestivos que de otra forma serían difíciles de explicar, como apreciación alterada de la vibración, los pinchazos o el toque ligero a la mitad de una parte del cuerpo, variabilidad o poca reproducibilidad de los déficits sensitivos, o desempeño normal en las tareas que requieren de información sensitiva aparentemente anormal en las pruebas formales, como buen desempeño con los ojos cerrados en la prueba del dedo nariz no obstante la pérdida aparente del sentido de la posición en la extremidad superior. A veces se confunde el lado con la sensibilidad anormal cuando las extremidades se colocan en una posición poco frecuente, como cruzadas en la espalda. Los síntomas sensitivos no se deben considerar como psicógenos sencillamente porque son poco frecuentes.